Bienvenidos amigos de Intereconomía. Nos encontramos en la ciudad mexicana de Aguascalientes con Agustín Laje y Nicolás Márquez, autores del libro negro de la nueva izquierda, que es un bestseller que han lanzado desde hace un año y medio y que están ahorita en una gira nacional en México presentándolo, y en el que han levantado un gran revuelo, precisamente porque en este libro yo creo que por primera vez se argumenta de manera contundente todo lo que es la falacia de esta ideología de género y de lo que es el marxismo cultural. Ustedes han tenido en esta gira, que ya abarca más de 10 ciudades y están completando ya más o menos 20 días, sí. aquí en México, han tenido todo tipo de reacciones, ¿no? Desde boicots, desde gente muy agradecida, hasta, bueno, hasta pleitos en ruedas de prensa, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente para la gente en España va a ser muy interesante conocer todo lo que ustedes puedan aportar, porque ellos están sufriendo ahorita precisamente toda una avalancha de lo que es el marxismo cultural, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo simplemente quiero presentarlos, pero que ustedes le cuenten al público europeo, especialmente el español, bueno, de qué se trata el libro y por qué ha sido tan polémico, y además, por qué está en los primeros lugares de ventas. Bueno, el libro se llama El libro negro de la nueva izquierda precisamente porque su tesis, en todo caso, es que la ideología del género es un subproducto de algo que está por encima de ella, que es la nueva izquierda, lo que se llama también marxismo cultural. Lo cierto es que el marxismo clásico perdió vigencia, sufrió crisis históricas fulminantes, en primer término porque no se cumplieron las leyes históricas de Marx, no se cumplió aquello de que el obrero iba a vivir cada vez peor en las sociedades capitalistas y por eso la revolución era inevitable, etcétera, etcétera. No, el obrero empezó a vivir cada vez mejor, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y por consecuencia empezó a desentenderse de los sectores de izquierdas. Los sectores de izquierda en los 50, 60, 70, en el primer mundo, se encuentran frente a esta realidad, los intelectuales sobre todo, ¿no? Bueno, cómo movilizar a un obrero que está más interesado por cambiar su automóvil que por cambiar el mundo. Ese es el gran problema. Cómo en ese contexto económico de abundancia, Herbert Marcuse va a escribir sobre la sociedad de la abundancia, poder seguir hablando de lucha de clases. Al achicarse la brecha de las clases, al morigerarse el conflicto de clases, en el primer mundo va la izquierda a necesitar construir nuevos conflictos, ya no económicos sino culturales, por eso hablamos de marxismo cultural. Y entre esos conflictos hay de muchos tipos: el indigenismo, el ecologismo, el multiculturalismo, el derecho humanismo, el garantismo penal y la ideología de género. En este libro queríamos abarcar todas estas caretas de la nueva izquierda, pero bueno, empezamos por la ideología de género y cuando lo culminamos nos dimos cuenta que ya tenía un tamaño importante como para pensarlo como un simple capítulo, así que sacamos esto que es el primer tomo del libro negro de la nueva izquierda. Primero, ya están trabajando entonces en la continuación. Vamos a empezar a trabajar desde el año próximo porque desde hace un año y medio estamos dando una gira internacional que no tenemos un segundo ni para escribir una línea en el próximo libro. ¿Ustedes llegaron a imaginar que iba a tener tanto impacto y tanta aceptación un libro de estas características, que sabía que les iban a meter en muchísimos problemas? No, nosotros consideramos que era un libro que hacía falta. No había libros críticos de la ideología de género con argumentos racionales, científicos. En general, lo muy poco que hay en el mercado eran de orden teológico, que no nos parece mal, parece muy bien, pero nos parece que es solamente un aspecto de los muchos en los cuales hay que abordar este tema. Y por otra parte está muy circunscrito a un ambiente muy específico, un libro que lo encargue de esta perspectiva. En cambio, este es un libro de ciencia política, literalmente. Y la realidad es que Argentina es un poco, dentro de lo que es Hispanoamérica, es el país por excelencia donde la ideología de género está más afianzada y en donde, en sentido contrario, la reacción está absolutamente adormecida. Y nosotros decimos este libro como una inquietud personal que teníamos, pero además en defensa propia, para defendernos de la ideología de género, con una expectativa modesta. Hicimos un libro con una edición modesta para la Argentina. A la semana tuvimos que salir a hacer una segunda edición. A la tercera semana una tercera edición. Y a poco de que el libro ya estaba en Amazon, fue bestseller y sigue siéndolo en el número 1 del ranking. Y recorrimos toda la Argentina durante todo el 2016 y en el 2017 todo este año, recorriendo todo el continente, incluyendo los Estados Unidos,
de manera tal que nosotros mismos no paramos de sorprendernos, no solo por las ventas, sino porque en cada conferencia van 500, 800, 1000, 2000 personas. Es evidente que es un libro que hacía falta, un montón de lectores tenían la necesidad de aferrarse a un material alternativo, de escuchar una propuesta alternativa y se han aferrado a este libro. Este libro representa a una enorme mayoría silenciosa. Ustedes le han dado voz, obviamente, entonces argumento a esa gente que quería defenderse de esta avalancha, que parecía no tener fin, ¿no? ¿Ustedes en qué momento identifican que surge ya como ideología? ¿Es a partir de que cae el muro de Berlín y entonces acaba la consigna política o viene de antes o sea, en las revoluciones de los 60? Mira, el análisis que nosotros hacemos es doble. En un sentido teórico, yo te diría que no es algo que parta desde la caída del muro de Berlín, sino que parece mucho tiempo antes. Libros como Eros y Civilización de Herbert Marcuse, precisamente padre de la New Left en Estados Unidos y padre intelectual del Mayo francés del 68, yo escribía en ese libro en clave de ideología de género, ¿no? La revolución ahora tenía un costado erótico. Aparece la ideología de género en El segundo sexo de Simone de Beauvoir, un libro del año 48, donde ella dice claramente, y por eso inmortaliza popularmente su libro, ella escribe: no se nace mujer, llega uno a serlo. ¿Y por qué digo que acá hay ideología de género? Bueno, porque la ideología de género en última instancia es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican sencillamente por la cultura. Decir en el año 48, no se nace mujer, llega uno a serlo, significa, para hablar en términos sexuales, no interesa la naturaleza, sino que interesa la cultura. Encontramos otros textos de los 80, como Monique Wittig, también de Francia, donde decreta que la mujer no existe, que es un constructo cultural. Bueno, teóricamente esto es anterior a la caída de la Unión Soviética, pero tiene un costado práctico que Nicolás lo desarrolla muy bien en el libro. Nosotros creemos, claro, desde el punto de vista teórico esto ya se venía desarrollando y en el libro eso está también explicado, todo ese devenir, toda esa evolución. Pero creemos que en 1992 se genera un quiebre, porque en 1992 la Unión Soviética deja de existir. Entonces la izquierda tiene la necesidad de reconvertirse y de capturar nuevos clientes, nuevos agentes de conflicto, porque como bien decía Agustín, el obrero vivía cada vez mejor y vive cada vez mejor, y con movilidad social ascendente. Entonces, ¿ahora a quién vamos a convencer? ¿Con qué argumentos hasta se cayó el muro de Berlín? ¿A qué ambiente vamos a tratar de penetrar, de influir y de convencer? Y ahí aparecen todas las caretas que señaló Agustín al principio, y particularmente la ideología de género aflora de manera militante, digamos ya a flor de piel a partir de entonces. No es casualidad que la primera marcha del orgullo gay en Hispanoamérica se hizo en 1992. Justo ese año. Antes ese problema estaba como en estado larvario. En 1992, en Buenos Aires, se hizo la primera gran marcha del orgullo gay, como si fuese un orgullo vivir en desacuerdo con la naturaleza. Claro. Independientemente de que nosotros en todo momento en el libro dejamos aclarado que somos partidarios de la libertad personal en la intimidad. Pero eso es una cosa, y otra cosa son las corrientes político-ideológicas que intentan promover toda una serie de tendencias y conductas que son funcionales a la izquierda por muchos motivos que están explicados en el libro. Exacto. Ustedes han visto obviamente una reacción de la gente que toda la gente que promueve la ideología de género se han sentido totalmente, yo no sé si evidenciados, desnudados, como le quieran llamar ustedes, porque yo creo que muchos de ellos ni siquiera entienden de verdad a fondo lo que están promoviendo. O sea, yo sé que hay unas cabezas y hay unos financieros que saben exactamente qué es lo que buscan y lo que quieren, pero la gente que utiliza, ¿no? Las calles, ¿no? Manifestándose, muchos no saben realmente qué es lo que hay en trasfondo ni entienden. Y yo creo que este libro también les ayudó y los ha de haber metido en un conflicto serio a los que se hayan atrevido a leerlo, pero hay otros, y yo lo he sabido a través de los testimonios que ustedes han publicado en las redes sociales, que simplemente se lanzan a decir esto no me gusta, porque sé que lo critica lo que yo defiendo. Lo que defienden como dogma, porque en la mayoría de las veces ni siquiera leen a sus propios teóricos. Exacto. Mira, lo que nosotros notamos es una inseguridad intelectual muy evidente en las personas que se presentan en sociedad como los expertos del género. Fíjate lo que nos pasó aquí mismo en México.
teníamos debates previstos con rectores de universidades, es decir, no estamos hablando de ayudantes de cátedra, estamos hablando de rectores de universidades que se presentan a la sociedad mexicana como expertos en género. Debates que después los cancelamos por la cobardía de ellos, o sea que ellos lo cancelaron por su propia cobardía. Buscaron excusas, al final con estos tipos no queremos debatir. Teníamos previsto debates con diputados que también se manifiestan como expertos en género, también arrugaron, como se dice en Argentina, es decir, les dio miedo, al final nunca llegaron para el debate. Teníamos con alcaldes, con militantes LGTB, con líderes feministas, ninguno aceptó. Y hoy estamos en Aguascalientes filmando esto. Fíjate lo que nos pasó. Teníamos previsto un debate en la Universidad Autónoma de Aguascalientes con 2 catedráticos del género de esa universidad que se presentan como expertos a sus alumnos. Ellos diagramaron el esquema del debate, ellos fijaron las reglas, los temas, quién iba a ser el moderador, cómo iban a ser los tiempos, todo lo decidieron ellos y nosotros lo aceptamos. A último momento dijeron que no estaban de acuerdo con las reglas, que ellos mismos habían escrito. Y obviamente saltó el respaldo de la universidad. No, es que también, además de que no estamos de acuerdo con las reglas, que entre paréntesis nosotros escribimos, o sea ellos, por otro lado, este discurso de odio no puede entrar en esta universidad. Claro, hay un nuevo concepto que es el discurso de odio, que en verdad refiere a todo tipo de discurso que vaya en disonancia con los militantes de la diversidad. Así es. Vos fíjate en las paradojas, ¿no? La ideología de género no es un ofrecimiento, no es una oferta, no es una propuesta, no es un tema abierto al diálogo y al debate. Es un tema que ya se ha decidido y por lo tanto se está imponiendo con arreglo al Estado. No hay ideología de género sin estatismo, no hay ideología de género sin el uso de la fuerza pública. La ideología de género tiene una particularidad. Ellos son militantes ellos son tolerantes, son militantes de la tolerancia, pero solamente toleran aquel pensamiento que es absolutamente coincidente con el de ellos. Es muy fácil que vos y yo nos pongamos de acuerdo si pensamos absolutamente lo mismo en todo. O sea, no hay nada más intolerable que la intolerancia de los tolerantes. Y hay un tema que tiene razón Agustín, lo que dijo, lo que llama la atención. Los ideólogos de género ni siquiera leen a sus propios ideólogos, pero en la pretensión de censurar este libro, están pretendiendo censurar un libro que tampoco leyeron, porque nunca dicen cuáles son los párrafos del libro que son inaceptables, en qué consiste la tesis, nunca dicen un fundamento sustantivo basado en el contenido del libro para censurar, porque aunque tuviese un fundamento argumentativo basado en el contenido, la censura de por sí es condenable. ¿Cómo van a censurar un libro porque ellos no lo acepten o estén en desacuerdo? Claro. Si están en desacuerdo vamos a debatirlo. Lo más grave es que quieren censurar un libro que tampoco se tomaron el trabajo de leer. Y más grave todavía es que sea en marco universitario, ¿no? Universidad, el mismo título te lo dice. Claro. La universidad es un espacio público donde debiera circular la universalidad de ideas. Ese es el sentido de la universidad, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, y esto es la tesis del libro, detrás de la ideología de género está la izquierda. La izquierda es intrínsecamente perversa y es una ideología totalitaria. En los países de izquierda históricamente existía el delito contrarrevolucionario, que era el delito de propaganda oral enemiga. Es decir, eso servía en el Código Penal para que no exista ninguna voz disidente. Existía el delito de opinión, se encarcelaba y se prohibía cualquier expresión en disidencia con el dogma revolucionario. Eso es Stalin, eso es Mao Zedong, eso es Fidel Castro. Ahora, en esta nueva forma revolucionaria, la izquierda aplica una censura subrepticia, el crimen de odio. ¿Qué es el crimen de odio? Es toda manifestación gestual, verbal o escrita en desacuerdo con la ideología de género. Pero además yo creo que si hay una ideología de odio, que así debería de llamarse más que de género, es la de ellos. Que sí, todo lo basan en un principio de ataque, de rencor, de demasiada ira contra del orden establecido, de la cuestión patriarcal, etc. Eso es porque son de izquierdas. La izquierda es una ideología de odio. La izquierda es una ideología de conflicto. Yo vuelvo a lo que dije hace un rato. A ver, en la tumba de Marx, hoy uno puede ir y visitarla en Inglaterra y lo que se va a encontrar es la siguiente frase, que es una de las tesis más famosas de Marx. Hasta el momento los filósofos se han preocupado por explicar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. La izquierda es un paradigma de conflicto, es un paradigma de cambio social. En una sociedad donde lo que reina es la armonía y la paz, preponderantemente hablando, la izquierda no tiene mucho ni para decir ni para hacer. Entonces, al verse achicadas las brechas entre las clases, o no solamente brechas, sino al haberse desactivado el conflicto y la lucha de clases, entonces tienen que generar nuevos conflictos, porque sin conflicto la izquierda no tiene ningún sentido de ser. Pierde
aquello que la hace ser izquierda, precisamente porque es una ideología de odio. Y aún cuando no haya nada para cambiar, para ser de izquierda uno tiene que cambiar el orden. Vos fíjate, por ejemplo, que escribe Herbert Marcuse, insisto, padre de la nueva izquierda, miembro de la Escuela de Frankfurt, que escribe en su ensayo sobre la liberación, un libro de mediados de la década del 60. Por eso digo, esto viene de mucho tiempo antes. Él escribe lo siguiente: el problema que nosotros tenemos en nuestros tiempos, está viviendo en Estados Unidos, el problema que nosotros tenemos en estos tiempos es cómo destruir una sociedad que funciona bien. Vos fíjate el cinismo, es decir, funciona bien la sociedad, ya no es el problema de las clases desposeídas, explotadas, que no tienen más que perder que sus propias cadenas, diría Marx. Ahora el problema es otro, el problema es que ahora el obrero tiene para perder más que sus propias cadenas, entonces tenemos que ver cómo destruimos una sociedad que funciona bien. Hasta ahí llega ese cinismo, que después se manifiesta en el Mayo Francia en el 68, con las consignas: seamos realistas, exijamos lo imposible, la imaginación al poder. Esa ideología de género tiene mucho que ver con eso, es imaginación, no es realidad. Y que sea imaginación y no realidad no es un problema, en verdad, para nosotros. ¿Cuándo se vuelve un problema para nosotros? Cuando se quiere imponer la imaginación a través de la política, cuando se quiere imponer lo anticientífico a través de currículas escolares, a través de leyes opresivas para las grandes mayorías, etc. Hay una cosa que dijo Agustín acerca del cinismo de Marcuse, ¿no? De tratar de destruir un orden que funciona bien, una civilización, una comunidad colectiva que está funcionando bien. Si funciona bien, ¿para qué la querés destruir? Y esto tiene que ver con algo que está impregnado, o impreso, mejor dicho, en la propia esencia, en la forma mente y del sujeto izquierdista. La izquierda es el refugio intelectual de los sentidos sociales. Por eso quieren reventar todo, aunque funcione mal o aunque funcione bien. Es el odio como expresión, el odio como factor de lucha del que hablaba Che Guevara. Decía Mises que uno está resentido cuando odia tanto que no le importa soportar daños personal graves con tal de que los demás sufran también. Y de eso, obviamente, abrevan todos los resentidos, abrevan aguas de esta tendencia ideológica, porque es donde se sienten cómodos, donde se sienten contenidos, donde advierten que es una religión laica, las filosofías izquierdistas con sus diferentes derivados que los contienen y que les da fundamento a su infeliz existencia, porque ellos se sienten que sus frustraciones, sus contradicciones, sus triunfos personales, primero no son responsabilidad de ellos, sino que buscan culpables en el afuera. Antes eran los ricos, el capitalismo, y ahora son determinadas instituciones a las cuales ellos le atribuyen una suerte de opresión. El mercado, la Iglesia Católica, en esto de la revolución cultural tratan de resentir gente conflictuada para que ataque o se rebele contra estructuras tradicionales, que obviamente no molestan a nadie, cada uno siempre tiene la libertad de hacer lo que quiere. Fíjate que ahora hablan del heterocapitalismo, ya no es el capitalismo como un sistema económico, sino el heterocapitalismo, la conjunción de un sistema económico con un sistema sexual de heterosexualidad obligatoria. Un absurdo. Cuando la heterosexualidad no es una obligación. No, por supuesto. Por lo menos no en Occidente, que es contra la civilización contra la que ellos atacan. Además, que es la que les ha dado más libertad. Son unos cínicos porque el sistema que condenó y criminalizó la homosexualidad y cualquier variante, eso fue el castrocomunismo, la Unión Soviética y la China comunista. Claro. Y hoy el Medio Oriente es precisamente la expresión contemporánea que sigue criminalizando la homosexualidad y margina a la mujer como que la zona del subalterno. Sin embargo, estos sectores no atacan ni al comunismo, al contrario, matan al comunismo en sus peregrinaciones callejeras, nunca atacan una mezquita ni una embajada de un país de esta órbita teológica y siempre se dedican a atentar contra los valores de la civilización que les ha permitido a ellos hoy vivir en perfecta plenitud con plenos derechos. Eso lo tenemos en España, ¿no? Ya. Las reacciones que nosotros estamos padeciendo de censura, protestas, bueno, todo tipo de amenazas, de alguna manera ponen de manifiesto que la tesis del libro, que una de sus afirmaciones es que la ideología de género es una ideología violenta, una ideología autoritaria, es una ideología prepotente. Bueno, eso está visibilizado en cada manifestación de repudio que recibimos y de intento de censura. Es decir, los que no piensan como nosotros no intentan retrucarnos a través del debate, del intercambio de ideas, de alguna argumentación superadora. Intentan censurarnos, proscribirnos. De hecho, aquí en México se nos hizo una denuncia penal y hubo una movilización y una iniciativa política de la izquierda mexicana para deportarnos de México, violando un artículo 33 que no sé bien qué dice, pero que exige
nos repatrien. El artículo 33 marca que un extranjero no puede tomar parte ni puede hacer comentarios en asuntos políticos de la política interna del país, y siempre ha sido el fantasma con el que se le ha asustado a los intelectuales, principalmente extranjeros, que vienen aquí a plantear cosas que le son incómodos al sistema. Mira, y esto del artículo 33, bueno, es un libro de ciencia política, no es un libro sobre el PRI, no es un libro sobre el PAN, no es un libro sobre el PRD. Entonces, de política interna, esto es un libro de ciencia política sobre la ideología de género. El pueblo mexicano quiere saber de qué se trata la ideología de género, y en todo caso, si a alguien no le gusta nuestra tesis, como Nicolás dice, ¿por qué no se habla al debate? Acá se cancelaron en esta ciudad 3 debates. O sea, 3 personas cancelaron un diálogo amable y pacífico con los autores de este libro, que somos nosotros. Nos han cancelado en otras ciudades de México los debates con rectores de las universidades, que se asumen paladines del enfoque de género, expertos del enfoque de género. Nos cancelaron debates con diputados, con alcaldes, con militantes LGTB y feministas. Entonces, nosotros siempre repetimos, la ideología de género no es una oferta, no es una sugerencia, no es una invitación, es una imposición. Es una imposición que no está abierta siquiera al diálogo. ¿Qué es lo que tiene de novedoso su libro, que ha causado tanta reacción tan airada de parte de todos estos grupos que se oponen, ¿no? Es el único libro que hay en el mercado que cuestiona la ideología de género desde todos sus aspectos, desde todos sus ángulos. Bibliografía sobre género hay a borbotones, toda elogiosa, apologética, toda a favor, toda encomiándola. Y es el primer libro. Nosotros no hicimos este libro con un afán, mejor dicho, lo hicimos en defensa propia, no teníamos dónde refugiarnos. Paradojalmente, por suerte, para nosotros, para nuestro ego, un montón de gente encontró en este libro un refugio intelectual, porque un montón de gente estaba ávida de leer y escuchar otro enfoque respecto a la ideología de género. Todo lo que había era una monotonía, una hegemonía de alabanzas, de promoción de todo esto, que es anticientífico y es muy dañino. Yo creo que el libro ha mostrado de alguna manera el punto débil de los ideólogos del género, que son los que inundan las universidades, los medios de comunicación, se presentan ante la sociedad civil y política como los grandes expertos en la materia, dan cátedra siempre ante auditorios que los aplauden, se sienten los que tienen para enseñar. Ahora sale un libro que contraría su tesis y ellos no se animan a discutirlo, piden que se lo censure. Entonces, el fuerte del libro es que 300 páginas, con arreglo al estudio de más de 120 libros de izquierdas y a favor de la ideología de género, es decir, libros que están en la vereda opuesta a la nuestra, y con más de 600 citas, es decir, todas las frases se documentan al pie de página. Hemos mostrado la estafa de la ideología de género y hemos mostrado sobre todo sus raíces políticos y sus intereses políticos actuales, vinculados directamente con sectores ideológicos de izquierda. La ideología de género es la alternativa de la izquierda y del comunismo porque se quedaron sin clientes políticos, sociales, o esta era realmente la finalidad desde el comunismo del siglo XIX. Ellos se quedaron sin clientes. El obrero ya no quiere cambiar el mundo, el obrero quiere cambiar el automóvil, quiere cambiar su celular, quiere meter un poco más de progreso. Entonces la izquierda ya no puede seducir con la olla, el martillo, el proletariado triunfante, la reforma agraria, revoluciones. Entonces, ahora, ¿a quién vamos a seducir? ¿A quién vamos a convencer? ¿A quién vamos a reclutar? ¿Y con qué libreto? ¿Con qué discurso? Y dentro del cúmulo de eventuales o potenciales clientes que la izquierda ve, que puede tener, bueno, encuentra en determinados sectores conflictuados, en fin, minorías sexuales, feminismos exóticos, para tratar de inyectarles un veneno ideológico y reclutarlos como tontos útiles, politizarlos como militantes involuntarios para una causa superior que sus militantes de base muy bien no saben de qué se trata. Los países católicos, en este caso como España o toda Hispanoamérica, están más desprotegidos o están más protegidos contra la ideología de género. Nosotros vemos que más allá de si son católicos o no, hay un problema de entrada, que es que la ideología de género se ha manifestado con mayor tiranía en aquellos países donde se ha aplicado antes. Y donde se aplicó antes fue en el primer mundo, entre el cual nosotros ubicamos a España. Y en España están pasando cosas muy trágicas, ¿no?
En España tenemos los problemas que pueden sufrir los profesores que no se ajustan al adoctrinamiento del género para sus alumnos. Tenemos esto del acceso al mal llamado cambio de sexo que te lo paga el Estado. Es decir, si yo fuese un español y me autopercibo como Agustina en vez de como Agustín, voy en unas formas y el Estado me subvenciona la amputación de mis genitales. ¿Desde cuándo eso es una función del Estado? Claro. Que cada uno se autoperciba como quiera, sí, pero que no obliga a la sociedad a convalidar esa fantasía y peor aún, a financiarla. Entonces claro, vos ahí te das cuenta cuando la ideología de género no es un club de autoengaño, es un conjunto de personas que se autoengañan pero quieren imponerle a la comunidad ese engaño propio a través de la fuerza de la ley. Y a través del mal llamado cambio de sexo no se está poniendo fondo de los contribuyentes para direccionados hacia la salud, sino hacia un disfraz. Sí. El cambio de sexo, las hormonas, los tratamientos quirúrgicos no tienen nada que ver con la salud. Al contrario, yo diría que es una autoagresión, es una invasión al cuerpo. Cada uno tiene derecho de hacerlo si quiere, pero el Estado está financiando un sofisticado disfraz que, dicho sea de paso, es bastante insalubre. Mira, en España hay casos de libertades que están siendo atacadas por la ideología de género y son libertades antiquísimas. Fueron parte de las conquistas de Occidente de hace siglos. La libertad de conciencia, de opinión, de expresión, las libertades políticas están siendo puestas jaque mate por la ideología de género. Fíjate lo que pasó hace poco con Hazte Oír y su autobús naranja. Sí. Tenía un mensaje que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Un mensaje que por lo demás cualquier biólogo seguramente lo firmaría. Claro, ¿no? Claro. Y eso se configuró como un crimen de odio. Saltó un fiscal de la nación, le retiró a ese autobús la libertad de circulación, lo cual significaba retirarle la libertad de expresión porque ese autobús estaba expresando algo. Entonces, la ideología de género tiene esta dialéctica, digamos, ¿no? Por un lado se nos presenta en sociedad como liberadora, de mente abierta, se nos presenta como diversa, inclusiva, tolerante, inclusiva, y termina precisamente haciendo todo lo contrario cuando tiene un poquito de poder. Vos le das un poquito de poder a estos tipos y te meten una ley como en Canadá que te puede meter preso durante 6 meses si vos tratás a otra persona en disonancia con la llamada identidad de género. ¿Esto qué significa? Si vos te autopercibís como mujer y yo te trato de él en vez de ella, yo en Canadá puedo ir preso. ¿Dónde está la inclusión en eso? Eso es excluyente para mí. Será inclusivo para tu fantasía. Tenés la libertad de vivir tu fantasía y creerte, si querés, Superman. Si te querés creer el hombre araña o si te querés creer un perrito, adelante, no es un problema mío. Es un problema mío cuando yo no puedo señalar la realidad sin ir preso. Con un agravante, esa libertad de autopercepción y de disfrazarse, que dice Agustín, no estaba en disputa. Hace décadas que cada uno puede ir a un carnaval disfrazado como quiera. Claro. No es una conquista nueva, es un asunto histórico. La izquierda siempre ha sembrado el conflicto. Con el agravante que estamos padeciendo, como bien dice Agustín, que más allá de la tradición católica de un país, tradición católica que está bastante deshilachada, porque si no estas cosas no pasarían, los partidos políticos de centro se han dejado colonizar, catequizar, culturizar por el progresismo ideológico. No han sido un contrapeso, no han sido un freno, han sido funcionales. Después de la caída del muro de Berlín, el centro o el centro derecha tradicional, salvo honrosas excepciones, ha tenido un papel vergonzoso, signado por la defección y el entreguismo. ¿Cuál creen que sea el futuro de esta ideología de género? ¿Creen que la gente vuelva a sus cabales y al sentido común y lo rechace? ¿O esto va a llegar a un punto, porque esto tiene que llegar a un punto de quiebre donde ya no van a poderlo estirar más porque van en contra de la naturaleza y la naturaleza se les va a revertir? ¿Cuál ustedes creen que sea y qué tan lejos o cerca está ese fin al final de cuentas de esta ideología de género? Mira, hasta donde puede llegar la ideología de género, yo no lo sé porque la imaginación es infinita y la ideología de género responde un poco a una consigna del Mayo francés del 68, un nacimiento político de la nueva izquierda que señalamos nosotros en nuestro libro, cuya consigna era la imaginación al poder. Es decir, la realidad ya no nos importa, lo que importa es la imaginación y la imaginación es infinita. Entonces tenemos el caso de un alienígena asexuado metido dentro de un cuerpo de un ser humano que se somete a no sé cuántas cirugías para darse un aspecto de extraterrestre, y bueno, eso en mi imaginación no cabe, pero cabe en la de él, y bueno,
el gran tema acá es cómo después te los presentan los medios. O tenemos el caso de este señor de Canadá de 56 años que se autopercibe como una niñita de 5 años y quiere ir al kindergarten, al jardín de infantes. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Nosotros advertimos que ahora está llegando incluso a servir como base filosófica para normalizar inclusive la pedofilia. Inclusive la pedofilia es tomada ahora como una cosa un poco más normalizada, una cuestión de autopercepción, las edades también empiezan a ser puestas en tela de juicio, etcétera, etcétera. Yo no diría que esto tiene en su esencia la autodestrucción de sí mismo. Esto hay que destruirlo con política, porque esto llegó con política. La ideología de género es un problema político, ingresó en nuestros países con política. ¿Por qué? Porque no hay ideología sin estatismo y el Estado es la institución política por antonomasia y la ideología de género se resguarda y se empodera a través de la fuerza pública. De modo que esto puede ser contrarrestado en la medida en que los que estamos en contra tomemos conciencia política, lo cual significa hacerles ver a los políticos en las calles que la opinión pública es una cosa y la opinión publicada es otra cosa, que la opinión publicada está a favor generalmente de la ideología de género, no representa el sentir de nuestras sociedades. Eso es lo que se ha hecho en algunos países como el Perú y ha tenido muchos resultados. Así que la salida que nosotros vemos es fundamentalmente política. Eso lo tenemos en España, ¿no? Ya para terminar, pues, el caso precisamente de cómo el separatismo ha hecho alianza contra lo identitario, y además pues, en todos lados, más en defensa del terrorismo y abriendo la puerta a los musulmanes. En los Estados Unidos, feministas marchan contra Trump junto con las islámicas. Vos fíjate, o sea, ¿esto es a favor de la mujer o tiene otros propósitos? Bueno, el libro negro de la nueva izquierda explica cuáles son los fines que están ocultos atrás de esos envoltorios tan bonitos de la diversidad, la tolerancia, la equidad de género, etc. Pues bueno, fue una maravillosa oportunidad tenerlos aquí y sobre todo para el público de España que seguramente va a estar muy ansioso de tenerlos pronto por allá. Para que por ahora lo puede adquirir en Amazon. En Amazon lo pueden encontrar, que además es el número 1 en ventas. Así es, ciencia política y en las categorías políticas en general está en el puesto número 1 desde hace 1 año y medio. Lo buscan como el libro negro de la nueva izquierda, dentro de Amazon y ahí está. Perfecto. Pues sin duda para nuestros amigos de España esta va a ser una gran oportunidad de entender realmente cuál es lo que está moviéndose detrás de todos estos movimientos que van buscando la destrucción, ¿no? de España. Y bueno, pues nosotros les agradecemos su gira, su visita aquí a México. Han tenido, yo creo que una panorámica completa de todo lo que hay aquí en el país. Saben que la mayoría de los mexicanos estamos en contra de la ideología de género. Nos queda clarísimo por las convocatorias que hemos hecho. Venían 5, 6 o 7 con sus banderas LGTB en un auditorio para miles de personas. O sea que tenemos claro dónde están las mayorías y dónde están las minorías. El problema es que ya no están hablando y para eso estamos haciendo estas giras. Hay un viejo adagio que dice que hace más ruido una persona gritando que 1000 callando. Lo que nosotros tratamos de promover con este libro es que si los 1000 gritan, esa minoría minúscula, solitaria, batifotera, no va a tener el más mínimo peso. Así es. Bueno, gracias por gracias a ustedes, muchas gracias. Y amigos de España, gracias por esta oportunidad de vernos y esperemos que muy pronto los tengan allá en su tierra. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.